¿sí? Bueno. Samuel, que dice que, que lo consagran rey y otras que preside la elección, ¿respecto a quién? ¿A Samuel o A respecto Saúl. Digamos, ¿cómo a llega Saúl? Saúl al poder? Entonces, los sectores vinculados a la monarquía van a decir, bueno, Samuel, que era digamos, un referente de la época, dice, en la Biblia va a aparecer en algunos que Samuel lo unge, es decir, que se decide después de Saúl que cuando se necesita un rey se lo unge a Saúl. Y otros van a decir que se lo elige, es decir, que la confederación elige. Y en esa elección en la Biblia uno puede leer que hay como ciertas advertencias de, bueno, elijan, pero recuerden lo que les puede pasar, ¿no? Y entonces está todo ese recuerdo de la opresión monárquica, que era muy, muy propio de las tribus, sobre todo de las tribus que tenían aparentemente esta tradición mayor de haber vivido situaciones de esclavitud, como los grupos que habían venido del éxodo huida, y otros grupos que parece habían tenido serios enfrentamientos con la monarquía de la zona. Pensemos que eran muchos grupos, como decía la compañera, las 12 tribus, bueno, no eran 12, pero eran muchos, ¿sí? Llegaron a ser en algunos momentos creo que de 12, no sé si 12 justo, pero llegaron a ser, ¿sí? Cerca, era un grupo, una cantidad, digamos, numerosa para poner de acuerdo en una organización ahí en el medio bueno, de un territorio que no era, que era un territorio que no era el territorio de las grandes monarquías, por lo tanto no era un territorio rico, ¿no? Un territorio que había bueno, que trabajar mucho la tierra, que buscar moverse, ¿no? Si bien estaban asentados, pero bueno, había grupos que, bueno, había ciertos movimientos, digamos, de seminomadismo, podemos llamar, ¿sí? Había, bueno, algunos que ya usaban el camello, entonces esos tenían cierta ventaja, ¿sí? Y estos que yo les contaba que habían descubierto estas cales para poder cultivar, eso les daba, bueno, cierto sedentarismo y cierta posibilidad de regular las cosechas, bueno, de acumular. Y ustedes saben que cuando se acumula las cosas se complican. Bueno, en la monarquía, entonces yo les decía, en la monarquía davídico-salomónica, entonces se arma, se empieza a escribir la historia, en lo que se llama el documento yavista. Y ahí se retoma la tradición y se escribe la tradición del Éxodo, se relata cómo fue el Éxodo, y se relata, por ejemplo, la creación en el libro del Génesis, que no va a ser el primer capítulo del Génesis, sino el segundo, y se escriben, digamos, bueno, otras se retoman otras tradiciones y se reescriben historias que después van a dar lugar a lo que se va a llamar el Pentateuco, que ahora lo vamos a ver. A ver, el yavista. El relato yavista entonces retoma como modelo, y esto es importante, porque en general una de las cosas que se plantea es que el judaísmo, el judeocristianismo ha tenido una originalidad, digamos así, total, ¿no? Sin tener contacto, sin tener, sin haber retomado tradiciones de otros pueblos. Y lo que se ve es que en esos relatos de la creación del mundo, del origen del mundo, por ejemplo, se toman de otros relatos como de Gilgamesh, de Atrahasis, ¿sí? O sea, relatos de los pueblos que estaban alrededor, ¿sí? Y de los pueblos con los que, bueno, se tenía contactos, con los que, bueno, después va a haber, cuando haya sometimiento, digamos, también, ¿no? Y se narran las historias, ¿sí? Tomando como modelos esos modelos de los otros pueblos. Un poco también porque esos relatos también lo que configuraban era como la legitimación de esa monarquía, es decir, esa monarquía era importante si también tenía un relato importante. Entonces hay como una especie de confrontación de relatos, ¿sí?
y de tomar géneros literarios. ¿Se acuerdan que cuando vimos el mito lo que decíamos que eran narraciones, ¿sí? Esas narraciones son de distintos géneros, no tienen un mismo género. Por género entendemos como formatos, ¿sí? Entonces, un formato, un género, es la saga del nacimiento del héroe. Entonces, para hablar del nacimiento de Moisés, se toma como género la saga del nacimiento del héroe, que consiste en que hay el héroe en general es un elegido, ¿sí? es un niño que pasa por alguna vicisitud, que corre riesgo su vida, que algo pasa, digamos, que es salvado, ¿sí? Y que esta salvación es como un indicio de que está siendo elegido, que Dios lo ha elegido para un proyecto, para un objetivo, ¿sí? Para una misión, ahí está la palabra, para una misión especial, ¿sí? Sobre esta estructura, que se llama saga del nacimiento del héroe, los pueblos antiguos construían, elaboraban, tejían, digamos, un texto que diera lugar al héroe de su cultura. Y en el caso de este relato del Yavista se toma el ejemplo de Sargón II, que había sido un rey, como hacía 2000 años antes del momento histórico en el que se supone que vivió Moisés, y sobre esa estructura se narra, si ustedes vieron lo que yo les conté, es el relato de Moisés, ¿sí? que es puesto digamos, es hijo de una mujer, que la mujer no lo puede cuidar, que lo pone en una cesta y que lo lanza al río, y que en el río lo recoge la hermana del faraón, y entonces ese niño es criado en la corte, y después ese niño, a pesar de haber sido criado en la corte egipcia, hace una opción por guiar al pueblo hebreo en la salida de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, hacia una mejor vida, digamos, ¿sí? Bueno, de Moisés no tenemos más que el relato histórico, no tenemos otro dato, ¿sí? de su existencia, pero sí, si no fue Moisés, habrá sido, digamos, es probable, digamos, que al quedar en la tradición haya bastante posibilidades de que ese acto hubiera sido verídico, digamos, ¿no? Real. ¿Sí? No sabemos con certeza cómo fue, pero bueno, está esta idea de que si perduró, bueno, por algo habrá sido. Pero además la otra cuestión es que es probable que no haya relatos, porque los relatos en general, ustedes fíjense que esto estamos hablando recién del siglo X, y la huida de Egipto fue en el más o menos 1250. Entonces, yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que, por ejemplo, los egipcios hubieran relatado que se les escapó un grupo que después pudo conformar la confederación? Pregunta, a ver, así es un poco más debatido y dialogado. No, bueno, lógicamente, ¿qué tal, Inés? Belén, a ver. Lógicamente podemos deducir que no, digo, pero nosotros somos seres atravesados por la racionalización, por la secularización y por otras muchas características actuales. No sé, digo, también lo que sucedía era que en esos pueblos antiguos la oralidad era absolutamente importante, ¿no? La A ver, pero transmisión. Está muy bien. A ver, ¿la oralidad de quiénes? La oral, o sea, me refiero a cómo continuaban los mensajes si no estaba la posibilidad de la escritura. Los mensajes siempre se continuaban a través de la oralidad. Bueno, Y pero lo que yo digo es,
Los egipcios tenían escritura. Ajá. ¿Por qué no lo escribieron? A Moisés. A la experiencia del Éxodo. Atenta contra la posición de poder que tenían en Egipto. Claro, digamos, el opresor nunca va a escribir algo que vaya contra, o lo va a escribir de una manera que fundamente su poder, ¿no? Que, digamos, que reivindique la experiencia de liberación. Entonces, es probable que ese grupo se haya escapado, ¿sí? Ese grupo que hizo la experiencia de la huida, del éxodo huida, y que ese grupo se calcula más o menos que puede haber sido un grupo de alrededor de 600, no más, 600. Entonces ese grupo... No fue una pregunta. Sí. Perdón. Sí. Como para ordenarme. Sí. Viste que vos dijiste que, bueno, justamente en el relato yavista para empezar a hablar del nacimiento de Moisés, se toma como género la saga del nacimiento del héroe, y se toma como modelo, dijiste, a Sargón II, ¿no? Sí. Sargón primero, perdón. Bueno, claro. Primero. Ah, bueno. Bien. Pero no entendí, o sea, se toma como modelo, pero el relato que dice que, bueno, a Moisés lo abandona la madre en el río y lo encuentra el rey, ¿ese es el relato de Moisés o de Sargón? Y no sabemos, es un relato. ¿De los dos? O de los dos, es un relato, digamos, sobre un esquema. Lo que sabemos es que hubo un grupo que aparentemente por las tradiciones fue liderado por Moisés. Pero de la historia de Moisés, ustedes piensen en la falta de escritura, en estas grandes distancias, ¿sí? Lo que se hace es cuando se pone por escrito, digamos, se reinterpreta la historia, y lo que se quiere es transmitir un mensaje, no hacer un libro de historia, no dar un testimonio historiográfico, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones es que los datos no quedan porque los que se escaparon fueron un grupo que podemos llamar hoy subversivo con respecto al imperio egipcio, ¿sí? Por eso, el modelo sería lo que le pasó a Sargón, o sea, rasgos similares a la historia de Sargón se toman para relatar el nacimiento. No sabemos para contar esta idea de la misión. El problema es que la historia de Moisés no las cuentan los grupos que se escaparon, las cuentan los escritores de la corte de Salomón. ¿Sí? Es decir, lo cuentan. Yo lo que quiero que ustedes vean es estos grupos que se liberaron, nadie les escribió la historia, ¿sí? La tenían en forma oral. Se las escriben recién cuando llegan a la tierra, a la monarquía, ¿sí? Es decir, cuando en el siglo X había pasado, te imaginas cuánto, ¿no? En el siglo X recién se hacen los escritos en la corte de Salomón, y lo que se busca en la corte es dar legitimidad, ¿sí?, a la monarquía, porque lo que se estaba haciendo es que se había cambiado de signo, se había en cierta forma traicionado ese proyecto original, que era el proyecto de la Confederación, que era un proyecto de liberación, ¿sí? Ya sea del grupo de Moisés o de los otros grupos que se habían sumado a la Confederación, pero eran todos grupos antimonárquicos. Y acá se escribe la historia para fundamentar la monarquía. El problema es que muchos de esos elementos que eran de la Confederación, que eran elementos liberadores, no se podían obviar, no se podían silenciar. Entonces, bueno, lo que se hace es una escritura desde una mirada y se incorporan esos elementos, ¿sí? Eso es lo que yo el otro día les contaba, que en la Biblia ahora podemos, con este sistema que se hizo de la Biblia latinoamericana, rastrear qué fragmentos corresponderían al documento yavista, que es el que estamos viendo, y a otros documentos posteriores, ¿sí? Entonces, el documento yavista se escribe aproximadamente en el siglo X, o se lo sitúa en general en el siglo X. Los escritores probablemente hayan sido de la monarquía salomónica, eso es como bastante, digamos, aceptado. Y lo que se intenta transmitir es que, digamos, esta monarquía es algo elegido, ¿sí? Algo
que Dios legitima, ¿sí? Que Dios Yahvé, ¿no? Que Yahvé legitima. Por eso se va a denominar el texto yavista. Entonces, toda la historia que comentamos acá, toda la historia se reinterpreta a la luz de hacer coincidir de varias tradiciones, como por ejemplo de antepasados, como podían ser Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Que son figuras arquetípicas de distintos sectores y de distintas épocas, se los enlaza con un relato en un género literario que se llama genealogía, es decir, que Abraham era el padre de Isaac, y Isaac era el padre de Jacob, que también a veces se lo pone como el padre de Israel. Israel y Jacob son como dos denominaciones, ¿sí?, que se utilizan para decir que de ahí surgen las 12 tribus. Es decir, se teje toda una genealogía. Esta genealogía es una construcción escrita, ¿sí?, un relato, que lo que quiere hacer es dar un sentido y hacer una descendencia que llegue hasta la figura de David. Por eso también se habla del relato del relato de la sucesión de David y Salomón, ¿sí? Bueno, voy, más o menos se entiende, voy medio rápido ahora porque pero se entiende la idea general, ¿sí?, de cómo se pone por escrito, y que lo que se trata de armar es una historia, el género que yo planteo es el de genealogía. No lo planteo yo, es un género que se ha estudiado, y que entonces es dar sentido, es decir, cómo damos sentido, cómo recogemos todas las tradiciones para darle una legitimación a la monarquía davídico-salomónica. Y por otro lado, digamos, la monarquía davídico-salomónica da también legitimidad o legitimación a este escrito, ¿sí? Es un poco, dice Klevenot, es de ida y de vuelta, ¿no? Y estas son las primeras escrituras, ¿sí?, que sistemáticas. Se han encontrado otros restos de escritos, pero son relatos breves, como, bueno, otros como la sucesión, por ejemplo, de David. Hay algunos relatos anteriores, pero son así como relatos sueltos. Acá se trata de construir una historia más compleja, más completa, ¿sí? Bueno, ahí también se trata de hablar del origen del mundo, sí, que era una preocupación que tenían en general las monarquías orientales, y que en la tradición, bueno, en la Confederación eso, bueno, no hay escrito tampoco, ¿no?, pero no le da tanta bolilla. El yavista sí le va a dar algún lugar, y cuando veamos el sacerdotal vamos a ver que ahí le da mucha más importancia, ¿no? Entonces, lo que quiero plantear es que esto que parece original, no es original, que se toman tradiciones dentro de los mismos grupos, se trata de unir esas tradiciones porque eran grupos múltiples, es decir, eran grupos oprimidos, ¿sí? Esa era la categoría de Abiru o Apiru, ¿sí? De ahí viene Hebreos, es decir, hebreo no era un grupo que se expande, que crece, sino que era la idea era que los Abiru eran un grupo que converge en la Confederación, junto con otros grupos, ¿sí? Esto es una mirada interesante sociológicamente, ¿sí? Porque nosotros en general estamos acostumbrados a una mirada que es de un punto que conquista, ¿sí? Por ejemplo, en Roma, ¿no?, o en otros pueblos de la antigüedad, así que es un dominio pequeño que va a la conquista de otros territorios y de otros pueblos bajo el sometimiento, o algún tipo de negociación, pero siempre de sometimiento. Y acá hay una idea de convergencia, es decir, de diversos grupos que deciden organizar esto que se llama confederación, ¿sí? Bueno, con posterioridad a la monarquía davídica, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá.
¿sí? Ustedes saben que después que muere Salomón, el reino se vuelve a dividir y lo que queda del reino del norte es siempre un territorio de mucha sublevación, porque tenían esta tradición de la confederación, y la zona del sur era, bueno, un poco más, digamos, adepta a la monarquía, aunque siempre va a quedar esta idea de las tradiciones del pacto. El problema es el lugar que le van a dar al pacto. Una cosa que me olvidé de decir, en el proyecto profético, en el proyecto monárquico, ¿sí? Y en el documento yavista, la relación entre el pueblo y Dios, ¿sí? Que era esta relación, que en la confederación era una relación fraterna, directa, en el yavista va a estar mediada por la figura del rey, es decir, Dios habla al rey y el rey habla al pueblo, es decir, va a haber una mediación. Dios, el pueblo no se va a comunicar directamente con el rey. Esto supone la legitimación de las medidas que se toman en nombre de la monarquía, por supuesto, y esto supone la creación de grupos dentro de la monarquía, de grupos que habíamos planteado como eran el construir un templo, un palacio, tener mujeres en el templo, tomar varones para llevar al ejército, ¿sí? Hay un ejército profesional, y hay pesados tributos, es decir, las aldeas en general son sometidas, ¿sí? Sobre todo los territorios que no tienen que ver tanto con las ciudades, si bien las ciudades eran, bueno, ciudades pequeñas, ¿sí? En general, Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Sí había otras aldeas más vinculadas a lo rural, a lo campesino, y ahí había grandes tributos, ¿sí? Que se cobraban en granos, en cosechas, en ganado, ¿sí? En lo que se producía en cada una de esas regiones, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Creo que había entendido en el texto que también al principio, dentro de la monarquía, del proyecto monárquico, como que el Estado, el nuevo Estado modernizado, conquistaba para no cargar con los tributos al norte, y porque sabía que puede ser fuente de rebeliones también. Claro, sí, había, digamos, era como una negociación, pero siempre estaban sometidos los del norte, sí, pero bueno, eran grupos. Ahora vamos a ver qué pasa con, a la muerte de Salomón, qué pasa con el norte, ¿no? Que siempre fue un grupos rebeldes, ¿sí? Rebeldes a la monarquía, ¿no? Si bien el sometimiento de la monarquía era, digamos, importante. Bueno, a ver, pasamos al otro. En el 932, 931. Profe, Sí, perdón, no estás compartiendo el PowerPoint. perdón. Una barbaridad. Espera que encuentre compartir. Ay, ¿dónde está? Compartir pantalla. Bueno, entonces, cuando muere David, cuando muere Salomón, se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte entonces queda sometido, bueno, continúa con sistemas monárquicos, pero siempre muy con mucho conflicto. Y es ahí en el norte donde los círculos proféticos, es decir, círculos que tomaban la tradición de la confederación, que eran círculos contestatarios, digamos, de todo lo que tenía que ver con la monarquía y con las dominaciones que los sometían, escriben el documento eloísta, ¿sí? Que en general los autores lo precisan en el siglo VIII, ¿sí? El ámbito profético, entonces, si bien hay una monarquía, son ambientes que
reivindican esa tradición de la confederación, por lo cual podemos decir que el ámbito profético es un ámbito político, y que los profetas mantienen la convicción de que Dios está en el pueblo, es decir, no aceptan esta mediación de que Dios se manifiesta al rey y el rey es quien decide, ¿no? Ordena. Esa mediación no es aceptada, por eso tienen enfrentamiento con los reyes, con los sacerdotes y con los profetas que ellos llaman falsos profetas, que son profetas que defienden la monarquía, ¿sí? Profetas, ya el otro día esto lo aclaró Ezequiel, son líderes que interpretan, que hacen, digamos, lecturas de la realidad y que tienen contactos y que, bueno, tienen información, acceden en algunos casos a la corte, ¿no? Es decir, que tienen una buena información, una buena mirada de la situación y que, digamos, adelantan, que en el sentido de que vaticinan, pero no en el sentido de que adivinan, sino que hacen una buena lectura y pueden ser guía, pueden ser, digamos, motivo de dar un discurso que lleve a la reflexión y que, digamos, permita que se frene esa dominación, es decir, es lo que hoy diríamos, bueno, son líderes, son intelectuales, ¿sí? No estaba esa figura, pero podemos decir, tenían una buena información que les permitía hacer una lectura de la realidad, que les permitía prevenir, por ejemplo, situaciones de sometimiento, situaciones de enfrentamiento, o producir situaciones de enfrentamiento para producir demandas, mejoras. Entonces, para el eloísta en Egipto no había un pueblo, sino había diversos grupos oprimidos, como ya lo venimos trabajando, y Yahvé escucha y pacta con los oprimidos. Es decir, en este documento se vuelve a escribir la historia, ¿sí? Los círculos proféticos es probable que conocieran al yavista, casi seguro, digamos, conocían esa historia, pero lo que hacen ahora es escribir otra historia desde otra mirada, desde estos círculos, que son los que, digamos, todavía tienen viva esa memoria y pelean por esa memoria, por esa confederación, no por volver a instalar esa confederación, ¿sí? Porque están en una situación de sometimiento, pero sí por siempre esta idea de que el monarca tiene que estar sometido al pacto, ¿sí? Estos profetas pueden ser profetas más radicalizados, es decir, con un mayor enfrentamiento con la monarquía, o que son un poco más no tan radicalizados y que pueden llegar a alguna negociación, pero siempre tienen esta idea de que el rey se debe someter al pacto, ¿sí? Bueno, entonces, a ver si seguimos con todo esto. Bueno, por supuesto, toman la figura de Moisés como el profeta, ¿sí? La figura de Saúl también. La figura de Saúl acá va a ser interpretada como alguien que fue elegido, ¿sí? Para esta defensa, no alguien con la figura de monarca, ¿sí? Esto es lo que yo planteaba hoy. El pueblo ocupa un lugar importante vuelvo al otro. El pueblo ocupa un lugar importante y se manejan con el sistema de valores, que eso es la otra categoría que nos faltaba plantear hoy. El sistema de valores y los valores que organizan la sociedad son los valores de la deuda y dom, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero la idea es que la posibilidad de vivir en paz se basa en el don recíproco, en la ayuda recíproca. Por eso la Confederación tenía una organización de ayuda mutua, ¿sí? Bueno, los deportados, digamos, cuando son sometidos, yo me salté acá, pero bueno, está el sometimiento de los babilonios, ¿sí? Que los deportan, y estos, cuando son deportados, digamos, deportan las clases dirigentes, ¿sí? Estos grupos que habían sido deportados a Babilonia con los persas, que es el imperio que somete con posterioridad, acuerdan otro sistema de sometimiento, que es el acordar con los dirigentes religiosos. Entonces los sacerdotes vuelven y lo que se plantea
en esta vuelta y bajo el imperio persa, es que el grupo sacerdotal se transforma en la dirigencia de este pueblo judío, hebreo, ¿sí? Digamos, de estos grupos, y lo someten, pero con esta mediación, ¿sí? Con esta mediación, es decir, les dan ciertas libertades a estos grupos, los persas, pero quedan indirectamente sometidos, ¿sí? Esa sería la diferencia con las anteriores dominaciones. Entonces, toda la estructuración de esta nueva sociedad se va a hacer bajo el dominio sacerdotal, con el sistema de valor de los sacerdotes que van a imponer, que es el de la mancha pureza, y lo que se va a armar es un Estado basado en la dominación religiosa, es decir, un Estado hierocrático, bajo el control sacerdotal, centrado ahora sí en el templo, porque la casta dominante, el grupo dominante es el sacerdocio, con normas de mancha pureza que son normas muy estrictas, ¿sí? Y entonces acá ya no está la idea de que para que la sociedad perdure, digamos, la idea central es el don y la ayuda mutua, sino que acá la sociedad tiene que ser estructurada en gradaciones de pureza, ¿sí? Es decir, en una orden verticalista, y que hay más puros y menos puros, y que la pureza o la impureza se puede perder y se puede volver a reconquistar mediante los actos que deben hacer los sacerdotes, es decir, se convierte a la sociedad en una sociedad pecadora que necesita siempre del sacerdocio para volver, digamos, al estado de normalidad, por llamarlo así, ¿no? Se supone que el estar impuro es como un estado no deseado, ¿sí? Entonces, Pero Inés, ¿te sí, puedo hacer una pregunta? Discúlpame, dale, me perdí. ¿Esto de dale. los sacerdocios es lo que sucede en el sur? Una vez que Son los grupos del sur, pero después quedan todos son dominados, todo el territorio es dominado por los babilonios y por los persas, ¿sí? Entonces, sí, estos grupos, que son los que originariamente tenían que ver con la tradición de Judá, y estos sacerdotes son los que son deportados y crean todo un sistema que cuando vuelven imponen, no solo lo construyeron ellos, sino que cuando vuelven a este territorio donde habían quedado poblaciones pobres, sí, que no habían sido deportadas, imponen a todo ese territorio, donde había también, sí, los grupos del norte, de estas tradiciones, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces podemos decir que esto fue, o sea, este nuevo régimen, para decirlo de alguna manera, es producto de una colonización impuesta. Totalmente, O sea, totalmente, claro, totalmente. En vez de ser sometidos directamente, como era por Babilonia, lo que hace Persia, los persas, es negociar, digamos, someterlos, pero poniendo como dirigentes, ¿sí? Como mediadores de ese sometimiento, ¿sí? A los dirigentes, a los grupos sacerdotales. Y organizan claro, ellos o sea, que era más fácil para el imperio colonizador tenerlos intracolonizados de una manera y organizarse mejor. Sí, digamos, ellos respetaban eso, los otros imponían, ¿sí? Los otros imponían, esto como que negociaban, ¿sí? Esto era otra forma. Se Sí. produce una alianza, podemos decir que se produce una alianza entre los persas y los sacerdotes, porque los persas partían de la concepción de que daban libertad religiosa, autonomía religiosa, entonces precisamente necesitaban